ejemplo que muchos de ustedes entienden acerca de los injertos, de los árboles, de las raíces, que las raíces fortalecen a las ramas. Claro, está hablando de la elección de Dios a Israel y luego de la elección de Dios a los gentiles, pero Pablo lo pone de esta manera y dice, bueno, a Dios le plació desgajar las ramas, como decimos nosotros, e injertar olivo silvestre. Entonces, ¿acaso dice, por eso Dios ha desechado a Israel, a su pueblo? En ninguna manera, solo lo hizo para darnos a nosotros una oportunidad de salvación. Entonces, no nos jactemos, dice, porque a unos y a otros Dios nos ha llamado en su infinita misericordia. En el capítulo 12 también dice muchos detalles importantes, hablando acerca de que todos somos uno en el Señor, o de que todos formamos parte del cuerpo de Cristo, y nos llama a la unidad, y nos llama a que todos esos dones, a que toda esa gracia que hemos recibido de Dios, estemos unidos y la pongamos en función, en servicio de la obra de Dios. Todos como uno solo, unidos por el Señor, con la gracia, con el don, con el talento que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, que lo pongamos en beneficio, en favor de la obra de Dios y del prójimo. Al final termina diciendo, haciendo bien a todas las personas, bendecid y no maldigáis. Y entre esto que acabamos de mencionar, él dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No se sabe a ciencia cierta quién fue la persona o las personas que llevaron el evangelio, la predicación hasta Roma. Podemos pensar en algunas persecuciones que hubieron, como la que nos relata el libro de los Hechos, después de aquella grande exposición de Esteban, cuando él comienza a decir acerca del templo, comienza a hablar de las tradiciones de Israel, dice que Dios no habita en templos hechos de manos, sino que habita en el corazón de las personas. Entonces lo mataron, murió apedreado, y dice la Escritura que en ese momento o días después hubo una grande persecución de los del camino, o sea, de los que llegaron a ser los cristianos, la iglesia del Señor. Entonces, a raíz de estas persecuciones, muchas personas que tuvieron que huir a causa de esta persecución, salieron de Israel y se fueron a diferentes lugares, a diferentes países, a diferentes ciudades. Y ahí donde ellos llegaron, comenzaron a hablar del Señor Jesucristo, comenzaron a predicar la palabra. Y de esta manera podemos pensar básicamente que el evangelio llegó a Roma. Lo cierto es que Pablo también escribe una carta a la comunidad romana que había sido establecida unos años antes, allá por los años 57, 58 después de Cristo. Y en el capítulo que hemos leído, pues trata de unificar a la comunidad, lo que ya dijimos. Y dice Pablo, la primera parte del versículo, gozosos en la esperanza. Yo pensaba, bueno, ¿y cómo es esto de gozosos en la esperanza? Y una manera práctica de tratar de ilustrarlo es cuando usted tiene un familiar y yo, que tenemos años que no hemos visto, y de repente ese familiar le dice a usted, tal día llego. Mira, me dieron los papeles y lo primero que voy a hacer es que los voy a ir a visitar a El Salvador. Y hombre, a usted le causa una gran alegría. Y a los niños les causa una gran alegría porque piensan que todo lo que viene en las maletas es de ellos, ¿verdad? Pero uno se siente feliz, uno se siente contento y uno siente esa alegría en el corazón de que va a ver a esa persona que no ha visto quizás por muchos años. Y uno está entonces a la expectativa, lo está esperando, está haciendo arreglos, pinta la casa, la adorna un poquito, limpia en las esquinas que nunca hemos limpiado. ¿Por qué? Porque está preparándose para recibir a esa persona. Y Pablo está diciendo, gozosos en la esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza para el cristiano? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo, miren, mientras esperan o mientras esperamos, nosotros debemos de estar gozosos. Nosotros debemos de estar expectantes de lo que está sucediendo. Nosotros debemos de estar alegres. Contrario a lo que muchas personas, ¿verdad? Cuando les hablan acerca de la venida del Señor, les da miedo. Y uno piensa, bueno, ¿y por qué les da miedo? ¿Será porque del todo su vida no es agradable delante de Dios? Porque a los cristianos debería de alegrarnos cuando escuchamos decir, el Señor pronto viene. Porque nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro Creador. Y dice la Escritura que entonces Él va a enjugar
toda lágrima de nuestros ojos. No debemos de perder de vista, hermanos y amigos, que el apóstol Pablo, en la mayoría de sus escritos o en el desarrollo también de su ministerio, lo que él creía, lo que él pensaba es que el Señor iba a venir en su tiempo. O sea, él pensaba, cuando leemos primera a Tesalonicenses, él deja entrever que él esperaba estar vivo cuando el Señor viniera. Por eso dice, nosotros los que hayamos quedado, dice él, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso ese gozo, por eso esa alegría que él sentía de estar en el camino correcto y de esperar la venida del Señor. ¿Y usted está contento de estar en este camino? ¿Usted está feliz? ¿Usted está gozoso? Entonces vivamos de esta manera cada día. Claro, yo sé que van a haber problemas, yo sé que van a haber dificultades, pero hay que estar gozosos en esa esperanza. Entonces Pablo tenía esa conciencia. Él decía, yo voy a estar vivo cuando el Señor venga. Y transmitió esa mentalidad, transmitió ese gozo, transmitió esa alegría en sus cartas. Y estas cartas fueron leídas en diferentes comunidades. Y él les decía, gozosos en la esperanza. Ese gozo por el mensaje del evangelio que se ha recibido. Ese gozo por la expectativa del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Mire, eso causaba alegría. Eso causaba felicidad. Y pensar que las comunidades hace 2000 años, donde fue leída la carta a los tesalonicenses, pensaban que el Señor ya venía. Y algunos de nosotros cuando aceptamos al Señor, yo lo acepté allá por el 96, se predicaba que el Señor ya venía. ¿Acaso no le pasó eso? Cuando usted recibió al Señor en su corazón, el Señor ya viene. Y eso nos hizo tratar de estar preparados, tratar de tener un corazón agradable delante del Señor, para que cuando Él viniera, simplemente nos fuéramos con Él. Amén. Entonces, esa actitud, la actitud de la comunidad era, si el Señor ya viene, hermanos, ¿cuál debe ser la actitud? Si hay que estar gozosos en la esperanza, porque tenemos la conciencia de que pronto nos vamos a encontrar con el Señor, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe entonces de ser nuestra forma de ser, valga la redundancia? ¿Verdad que uno le dice a los hijos, miren, acabamos de barrer y de trapear porque ya va a venir su tío? Lo están echando basura aquí. Busquen el basurero, no hagan desorden. Porque queremos que cuando el tío, cuando el primo venga, cuando el hermano encuentre todo de la mejor manera. Entonces esa era la actitud de la comunidad. Ese gozosos en la esperanza los hacía tener una actitud correcta para con Dios. Los hacía que su vida, que su testimonio, que su servicio fuera agradable para el Señor. Porque si el Señor ya iba a venir, tenía que encontrarlos listos, tenía que encontrarlos preparados. Entonces eso era lo que motivaba a la iglesia en Roma a estar gozosos mientras sucedía la manifestación del Hijo de Dios. Esa debe ser la actitud suya y la actitud mía en nuestros tiempos. ¿Cuál era esa actitud también? Mire, una actitud de armonía en la comunidad, una actitud de tranquilidad, y Pablo lo deja entrever en todos los versículos en el capítulo 12. Pablo se preocupó. Él mismo dice, yo recibí este trabajo o este ministerio de predicarle a los gentiles, o sea, a todos aquellos que no son judíos, aunque también lo hacía con los judíos, pero yo recibí esa misión, ese trabajo, ese encargo de parte de Dios de predicar la palabra a todos aquellos que no son judíos, o sea, a los gentiles. Y la preocupación de Pablo era, él creía que como el Señor ya iba a venir, él tenía que predicar la palabra con fuerza, con ánimo, con determinación, para que en el menor tiempo posible, si de aquí a 3 meses, si de aquí a 5 años, a 10 años iba a ser la venida del Señor, él estaba preocupado porque el mayor número de gentiles vinieran a los pies de Dios. Y cuando se hubiera llenado, digamos, ese cupo o ese límite de gentiles, entonces iba a ser la manifestación del Señor. Vea la mentalidad de este hombre. Por eso vemos que era una persona incansable en la predicación de Dios, incansable en su labor, incansable en su trabajo,
porque decía, el Señor ya viene. Y mientras Él viene debemos de compartirle esta buena noticia, este tesoro al mayor número de personas. ¿Y cuál era la actitud de esas comunidades? Una actitud de armonía. ¿Por qué estoy diciendo que Pablo predicaba a los gentiles y tenían la preocupación que el mayor número de personas viniera? Habían en las comunidades como la de Roma, entre muchas otras, no solamente judíos, habían personas de diferentes nacionalidades. ¿Qué quiero decir con esto? Con diferentes maneras de pensar. Habían ahí personas con diferentes costumbres. Habían esclavos y habían libertos también. Y habían personas libres. Habían personas de muchas necesidades y entraban a la comunidad personas sin ningún tipo de necesidades. Claro, eso podría crear fricciones. Eso podría crear diferencias al interior de la comunidad. Pero como todos estamos esperando al Señor, eso nos hace estar en paz y en armonía. Eso nos hace estar en comunicación. Que si había un esclavo, que se vio un libre, que se vio un necesitado, que alguien que no necesitaba, eso no era motivo de conflictos y de pleitos en la comunidad. Y lo dice el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El número 2, la segunda parte del versículo. Sufridos en la tribulación o sufridos en medio de la prueba. En cierta ocasión escuché a mi papá decir de un hermano, todos los que hemos viajado en autobús más o menos tenemos una idea de eso, o los que viajamos en autobús, en algunas paradas uno está ahí, ¿verdad? Y cuando el bus estaciona, eso es reñido agarrar un asiento. A veces ya cuando uno logra subirse al bus ya no hay ningún asiento. Le toca ir parado para llegar, le toca regresar parado a uno y así es. Entonces siempre ha sido reñido y muchas personas lo que hacían es que agarraban su cartera, en el caso de las mujeres, algunos hombres, y tiraban el maletín por la ventana y ya cuando uno pasaba había un maletín ahí. Entonces eso quiere decir que estaba ocupado, que ya alguien lo reservó y este hermano vino y quitó la cartera. Y cuando llegó, ¿verdad? Quizás la señora había tenido un mal día, la que había tirado su cartera por la ventana y lo haya sentado, ¿verdad? En el asiento dicen que le dejó ir una bofetada. Y dijo él, vaya lo que uno tiene que sufrir, dijo, por causa del evangelio. Y eso no es sufrir por causa del evangelio, eso es sufrir porque quizás fue imprudente, porque quizás fue irrespetuoso, porque no le importó que ya estaba reservado el asiento y la señora quizás había tenido un mal día y lo abofeteó. Pero el apóstol Pablo no se refiere a sufrir de esa manera en el Señor. Sufridos en la tribulación. Hemos de entender esta tribulación, hermanos y amigos, en el sentido de todas aquellas situaciones adversas y problemáticas que las comunidades experimentaron a consecuencia de su fe, a consecuencia de abrazar el mensaje del evangelio, a todos los problemas que sobrevinieron por causa de haber creído a la buena noticia, a la predicación del evangelio. Y eso también lo podemos ver en los evangelios, lo podemos ver en el libro de los Hechos, podemos ver algunos problemas que los mismos discípulos, que los mismos apóstoles comenzaron a tener por la predicación. En alguna ocasión, algunos de ellos cuando estaban hablando públicamente del Señor, afuera del templo, los llegó a traer la guardia del templo y los llevaban. Algunos de ellos fueron azotados, otros fueron amenazados y más tarde algunos de ellos fueron asesinados por causa de la predicación del evangelio. Entonces, la cosa era medio complicada y por eso Pablo dice, sufridos en la tribulación. O sea, sufran de la manera correcta o aguanten de la manera correcta en medio de las tribulaciones, en medio de las adversidades. El mensaje del sembrador o la parábola del sembrador que salió a sembrar la buena semilla y nosotros sabemos que cayó en diferentes tierras, ¿verdad? En la que produjo al 100 por 1 junto al camino, en las piedras, en los espinos. Entonces no toda produjo el mismo resultado y alguna de esas semillas que cayó entre los espinos, entre las piedras, dice que es una palabra que no cumplió todo el propósito para el cual fue enviada porque los espinos la ahogaron, que significa que los afanes de esta vida, que los problemas que experimentan las personas muchas veces los hacen retroceder, muchas veces los hacen renunciar
a este camino que hemos decidido tomar. Porque yo les he dicho en más de una ocasión, hermanos, miren, este camino es lo más glorioso. Es el tesoro más bonito que nosotros nos hemos encontrado. Es la mayor riqueza que nos hemos encontrado. Pero también a veces se torna difícil y no significa que el Señor no esté ahí con nosotros. Amén. Siempre está el Señor ahí, pero experimentaremos dificultades. Entonces, estos problemas, estas dificultades son a causa de la fe. No son porque uno ande buscando los problemas, son a causa de la fe. ¿Cuáles son? Persecución y exclusión. El cristianismo, lo que nosotros decimos, el cristianismo llegó a ser perseguido por las personas, llegó a ser considerado algo que era amenazante aún para el imperio en aquellos tiempos. Entonces debía de ser inclusive aniquilado. El cristianismo en sus orígenes fue perseguido hasta el punto que en el año 49 después de Cristo existió un emperador que se llamaba Claudio. Y este emperador hizo un decreto, hizo una ley en la cual prohibió el cristianismo y que todos aquellos judíos, todas aquellas personas que eran cristianas debían de ser expulsados de su territorio. Y fue así que muchos cristianos tuvieron que comenzar a reunirse de manera clandestina, de manera oculta, o sea, no públicamente. Y otros fueron muertos. Y muchos otros cristianos fueron comida de las bestias en el Coliseo romano. Y muchos cristianos fueron torturados de las peores maneras para que el evangelio nos llegara a usted y a mí. Y nosotros ahora decimos, soy hijo de Dios. Pero debemos de entender todo el proceso que el evangelio ha sufrido hasta acá para que nosotros gocemos de tantas libertades. A diferencia de esas primeras comunidades, nosotros aquí en El Salvador no sufrimos ningún tipo de persecución de esa manera. ¿Verdad que no salió un vecino ahora a decirle, te voy a matar si vas a la iglesia? ¿Verdad que no? No lo amenazó un policía, un soldado cuando usted venía y le, ¿para dónde vas? ¿Por qué llevas Biblia? Nada. Nosotros tenemos unas grandes libertades de congregarnos. Tenemos una grandes libertad de adorar, de exaltar el nombre de Dios, de salir y compartir la palabra, de testificar. Y nadie le dice nada. Nadie lo va a meter preso. Lamentablemente, mucho del pueblo de Dios no aprovecha estas libertades que nosotros tenemos. Pero aquellas comunidades sufrían y por eso Pablo les dice, sufridos en la tribulación, porque la forma de tribulación eran las persecuciones, era que constantemente estaban expuestos a la muerte. Pero nosotros tenemos muchas libertades, libertades que muchas veces, hermanos y amigos, no aprovechamos. Una libertad de congregarnos, una libertad de estar en la casa de Dios cuando usted quiera, pero muchas personas no lo entienden así. Una oportunidad de servirle al Señor, pero muchas personas no lo entienden. Sin embargo, para aquellas comunidades era un privilegio. Aunque no sufrimos, hermanos, ese tipo de persecución en el que su vida esté expuesta a la muerte, sí sufrimos persecución en nuestros tiempos de una manera sutil. La Escritura dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos la conciencia de que Satanás no descansa en el afán de destruir todo lo bueno, en el afán de destruir a la iglesia del Señor, en el afán de que usted y yo nos alejemos y renunciemos de este camino. Entonces, ¿cuáles son las nuevas estrategias que él utiliza? Ya la persecución, por lo menos en El Salvador, mire, de esa manera no da resultado. Porque hay muchos derechos que se violarían, porque gozamos de muchas libertades, de algunos respaldos de la ley, pero entonces Satanás siempre se las ingenia para perseguir a la iglesia, para confundir al pueblo del Señor. Con respecto al pecado, hermanos, hoy más que nunca se relativiza el pecado y la sociedad y los medios de comunicación nos venden una idea de que muchas cosas que a la luz de la palabra son pecado, los medios de comunicación, la sociedad dice, no, eso no es pecado, eso no es desagradable a Dios. Y poco a poco va sacando a Dios, va sacando su palabra de su ambiente, porque es algo molesto. Y llega a pensar y se llega a decir que la Biblia
no tiene nada que decir en la vida del ser humano, por un lado. Pero por otro lado, si hablamos de salvación, si hablamos de estar cerca de Dios, casi todo el mundo quiere estar cerca de Dios. Todo el mundo quiere lo bueno de Dios, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo respalde. Mire, si hasta los cantantes de música satánica, ¿verdad? Dice, primero Dios, dice, y me vaya bien. Entonces, metemos a Dios. Por un lado lo queremos, pero por otro lado no queremos nada de Él. No queremos que su palabra nos esté recordando que hay solamente un camino que nos lleva al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. La Escritura dice en el Antiguo Testamento, en los que se acercan a mí se recuerdan en aquel incendio que hubo por los hijos de Aarón, Ofni y Fines, ¿verdad? Porque se pusieron un poco borrachos y presentaron un incienso que no era agradable delante de Dios. En los que se acercan a mí, dice, yo me voy a manifestar y yo me voy a glorificar. Delante del pueblo voy a ser glorificado. Eso quiere decir, hay una manera correcta de acercarse a Dios. Amén. La Escritura también dice en el Nuevo Testamento que el Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, pero la sociedad nos dice, no, si esas cosas no son pecado, si esas cosas usted las puede hacer. La misma Escritura dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me voy a dejar dominar de ninguna de estas cosas. Entonces hay una manera de acercarse a Dios. No solo basta con creer, no, si yo sé que hay Dios. Sí, sabemos que hay Dios, pero también hay que ser agradables para poder acercarnos delante de Dios. También hoy en día hay muchas minorías que reclaman todas las leyes a su favor y nos quieren obligar a pensar como ellos, bajo la mentira de que nosotros no somos progresistas, bajo la mentira de que nosotros somos homofóbicos. Pero las cosas no son así. Pero la palabra de Dios dice otra cosa muy diferente. Y nosotros debemos de tener cuidado. Por eso la necesidad de la oración. Por eso la necesidad de estudiar la palabra de Dios. Por eso la necesidad de tener una relación genuina, hoy más que nunca, con Dios. Para que no nos dejemos engañar y para que no nos dejemos llevar de cualquier cosa que parece buena, pero que su final es de muerte. Se sufría persecución en los tiempos de Jesús, aún de los sumos sacerdotes que despreciaban al pueblo. En alguna ocasión, cuando ellos ven que muchas personas están viniendo a los pies de Dios, que muchas personas dicen sigue el mensaje del evangelio, y es gente muy sencilla, vea lo que decían los sacerdotes y los sumos sacerdotes, mas esta gente dice que no conoce la ley, maldita es. Entonces la iglesia a través del tiempo siempre sufre persecución de diferentes maneras, pero la Escritura nos dice hoy, sufridos en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Por ese gozo y por esa esperanza que tenemos de que pronto veremos a nuestro Creador. El número 3, para finalizar, constantes en la oración. Amén. Pensaba que si uno puede vivir sin aire, ¿verdad que no? El contexto de la pandemia que estamos viviendo, esa es una como de las características que tiene, que hace que la persona le causa problemas respiratorios y eso al final lo mata. O agudiza alguna enfermedad que la persona tiene y la mata. Pero con respecto a poder vivir sin aire, ¿verdad que no se puede? ¿Verdad que no hay nadie que diga, aquí donde me ve, hermano, tengo 3 días de andar sin respirar? ¡Qué tremendo! Y si uno, hermano, algunos que somos malos para nadar, no aguantamos ni 30 segundos bajo el agua. Y salimos ahogándonos. Necesitamos el aire. Así como un pez, su ambiente es el agua, necesita el agua. Si lo sacamos de ese ambiente, el pez se va a morir. Nosotros si no respiramos, pues nos vamos a morir. Entonces la vida del cristiano sin oración es igual, es la misma manera. Es lo mismo que estamos tratando de decir del aire, de la necesidad del agua para los peces, para el cristiano.
para los hijos de Dios es vital la oración. Hermanos, claro, nosotros tenemos desde marzo que estamos motivándole a una campaña de oración, pero desde que usted viene a los pies de Dios, le comenzaron a enseñar la necesidad de orar, lo importante de orar. Qué bonito se siente decirle a una persona, estoy orando, estamos orando por usted. Qué bonito se siente ese ambiente en el que estamos orando unos por otros. Tal vez a veces no lo expresamos, no le decimos, estoy orando por usted, pero en nuestras oraciones hay muchas personas que están ahí en nuestras oraciones. Pero es vital la oración. Por eso el apóstol Pablo dijo, constantes en la oración. Pero ¿y la oración para qué, pues? Hermano, porque la oración es una forma de hablar con Dios. La oración es una forma de comunicarnos con Dios. Porque la oración es una forma en que fortalecemos nuestra relación con Dios. Aunque Dios lo sabe todo, pero es necesario que usted y yo acudamos cada día y hablemos con Él. Por eso hoy más que nunca tenemos tantos problemas con la tecnología. Porque ya no hablamos con nuestros hijos. Porque ya no hablamos con nuestro cónyuge. Porque estamos ahí en la sala y cada quien está en su teléfono. Cada quien está en su tablet. Y si no está en la tablet o en el teléfono, está en la computadora o está en la televisión. Y podemos pasar horas juntos, pero no hablamos, pero no nos comunicamos. Entonces esa relación poco a poco se va deteriorando. Nos vamos alejando poco a poco de los seres que queremos. Entonces así es la oración. Si nosotros no hablamos con Dios, poco a poco nos vamos distanciando de Él, porque no nos relacionamos con Él. La mayor fortaleza, hermanos, de las primeras comunidades y la mayor característica fue la oración. Eso los mantuvo unidos, eso los mantuvo fuertes, eso ayudó su fe para que pudieran hacerle frente a todos los problemas que tenían por delante. O sea, la oración los sostuvo en los momentos difíciles. La oración los sostuvo en los momentos determinantes. Vea qué interesante es la oración entonces en la vida de uno. La oración es una forma de hablar con Dios y no solamente el medio para obtener lo que queremos. No debemos de pensar, aunque parte de la oración es, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, Señor, sé propicio a esta necesidad, a estos problemas que tengo. Es parte de nuestra vida, es ese tipo de oración, pero no es solamente un medio para pedir, Señor, dame, yo quiero. Sí lo hacemos, pero no debemos de reducir la oración solamente a eso, sino que la oración debe de ser algo que estreche más nuestra relación con Dios. Ejemplo de ello, capítulo 6 del libro de Daniel. Dice la escritura que Daniel oraba 3 veces al día. Lo que quiere decir es que él tenía una relación fuerte con Dios a través de la oración. ¿Y de qué le sirvió orar tanto? Mire, le sirvió muchísimo. Le sirvió muchísimo porque él era uno de los gobernadores de Babilonia, del imperio babilónico. Y habían 120 sátrapas que le rendían cuentas a Daniel y a los otros gobernadores. Pero dice la escritura que reflejo de su oración, Daniel tenía un espíritu superior de conocimiento y de sabiduría sobre todos los gobernadores y sobre los 120 sátrapas. Entonces la gente comenzó a buscar la ocasión de hacer lo que él. ¿Y qué generaba la oración en Daniel? Era una persona justa, era una persona correcta, era una persona llena de sabiduría. ¿Y de qué le sirvió la oración a Daniel? Mire que cuando lo inculparon, se inventaron unas leyes para inculparlo, como muchas leyes que están viendo luz en nuestro tiempo y van a ver luz a corto plazo, que la vamos a tener que vivir y que sufrir. Y esas leyes lo llevaron hasta el foso de los leones. Y aunque el rey Darío fue, ¿verdad? O Ciro, ahí vaya y lea usted, trató, ¿verdad?, de librarlo. Y le dijeron, mira, estas leyes, tú las has firmado, tú las has sellado y no pueden ser abrogadas, no pueden ser quebrantadas. ¿De qué le sirvió? Que al siguiente día, o sea, veamos el reflejo, veamos los resultados de la oración. En el caso de Daniel, específicamente, acabo de mencionar todo lo que la oración está generando en la vida de Daniel, hasta el punto de que va al foso de los leones y cuando al siguiente día llega el rey, le dice, un poco con voz temblorosa, le dice, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Vive para siempre, oh rey, dice. El Señor mandó a su ángel
y cerró la boca de los leones. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que produce la oración en la vida de las personas, que podamos estar fortalecidos para afrontar los problemas que van a venir. Pero muchas veces cometemos el error que esperamos que el problema venga para comenzar a orar, y por eso el problema nos sorprende. Por eso el problema muchas veces parece que nos supera. Por eso de repente, hermanos, no hayamos qué hacer. Esa es la verdad. Pero por eso la necesidad de una oración constante, fortaleciendo nuestra fe, fortaleciendo nuestra relación con Dios, para que cuando esas cosas lleguen, nosotros podamos estar más fuertes, nosotros podamos estar más fortalecidos, nosotros podamos esperar en la poderosa providencia de Dios que se mueva en nuestro favor. Jesús constantemente oraba. Dicen los evangelios que de repente no estaba muy de mañana, dice, Jesús estaba orando. O después de que había hecho muchos milagros en medio de la multitud, dice la Escritura que él se retiraba a orar. La importancia de la oración. Y también dice la Escritura que aún en los momentos más difíciles, más determinantes del ministerio de Jesús, Jesús estaba orando. ¿Se recuerda después de la instauración de la cena del Señor? Él se retiran hacia el monte de los olivos y van a orar. Y había una oración intensa, había una lucha, pero en los momentos más difíciles Jesús estaba orando. Y nosotros podemos pensar, ay, que no, Jesús era el Hijo de Dios, pues entonces no necesitaba orar. Claro que sí, es que la oración fortalecía su relación con el Padre. Al igual que ese mismo efecto puede causar en usted y en mí. Ya lo dije, no hay que esperar que los problemas, que las situaciones se compliquen para orar. Es mejor comenzar ahora. La oración del justo, dice la Escritura, puede mucho. Al igual que la iglesia en Roma, hermanos, vamos finalizando, vivimos tiempos difíciles. Vivimos situaciones complicadas, al igual que la iglesia hace 2000 años, y es necesario comenzar a fortalecernos en la oración. Así que si usted todavía no lo está haciendo, yo le invito a que hoy comience a ordenar su vida, comience a ordenar su tiempo y busque los espacios necesarios para tener una relación con Dios a través de la oración. Y vamos a ver mayores resultados en nuestra vida, en nuestra familia y en todo nuestro entorno. Que el Señor me le bendiga, hermanos, hermanas. Le damos gracias a Dios por su palabra. Así que gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Esta mañana, si hay personas entre nosotros que hoy nos visitan y que todavía no tienen al Señor en su corazón, pues usted no sabe de la bendición que se está perdiendo. Pero queremos invitarle que esta mañana usted abra su corazón y deje entrar al Señor, y va a ver la bendición de tener al Señor en su vida. No sé si hay amigos, amigas entre nosotros esta mañana. Les invitamos a que abra su corazón y reciba al Señor en su vida. Si no lo hay, hermanos, vamos a pasar a los anuncios. Felicitarles una vez más por estar en la casa del Señor. Recordarles, hoy es día domingo. Cada domingo recogemos una ofrenda pro construcción. Si usted la trajo, pues ahí van a